Buenos días, mi nombre es Carlos Merino y soy responsable de producto en la división de proceso de Hack Lange Spain. Quiero daros a todos la bienvenida a este seminario virtual en el que vamos a tratar de automatización y optimización de procesos en tiempo real, detallando las características y ventajas de uso de los módulos RTC para control de diferentes procesos en las plantas depuradoras. La presentación la va a realizar mi compañero Carlos Ginés, responsable de automatización y soluciones globales en nuestra empresa. La duración estimada de la presentación es de unos 40-45 minutos. En la pantalla podéis ver junto a la presentación una ventana de preguntas y respuestas. En cualquier momento, escribiendo sobre esta ventana, podéis enviarnos las cuestiones que estiméis oportunas. Nosotros intentaremos responderos durante la presentación o bien al final de la misma. Incluyendo este turno de preguntas y respuestas, creemos que la duración total será alrededor de una hora. Sin más, agradeceros a todos vuestra presencia y doy paso a mi compañero Carlos Ginés. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación sobre automatización y optimización de procesos. Me gustaría comenzar la presentación haciendo una breve mención a la evolución de nuestra compañía. Seguro que muchos de vosotros conocéis a Hatch Lange como proveedor de referencia en instrumentación analítica, siendo protagonista en el lanzamiento de productos que le han hecho posicionarse en el mercado como el líder de la instrumentación avanzada, medida de oxígeno disuelto a través de luminescencia, cloro, turbidez. Hoy en día, y a través de los módulos RTC y Prognosis, lanza al mercado una nueva línea de negocio innovadora con la que da un gran salto cualitativo, pasando de ser un proveedor de instrumentación a un proveedor de soluciones para el control de procesos. Los módulos RTC desarrollados son módulos de control en lazo abierto y cerrado para la optimización de procesos en tiempo real. Es un producto desarrollado por Hatch Lange para optimizar los principales procesos en el tratamiento de aguas residuales. Los módulos desarrollados son los siguientes: nitrificación, desnitrificación, nitrificación, eliminación de fósforo, deshidratación de fangos, espesado de fangos y edad de fangos. Los módulos RTC cuentan ya con un grado de implantación muy elevado en toda Europa. Son más de 680 los módulos totales instalados a día de hoy. Esto nos ha permitido dotar a este producto de un nivel de desarrollo muy depurado, teniendo en cuenta estas experiencias. Como principales beneficios para el cliente podemos destacar los siguientes: ahorro en costes de personal y energía, estandarización del sistema. El hecho de que sea repetible nos permite extrapolar las experiencias de unas plantas a otras, la fácil integración de estos sistemas en planta, lo cual nos permite integrar las señales del RTC en cualquier escala que encontremos, y finalmente el corto retorno de inversión, ya que el sistema comienza a dar resultados desde el comienzo de la instalación. A continuación, vemos de un modo muy visual la comparativa entre la solución tradicional de programación y la solución RTC. Mientras que en la solución tradicional el 90% de los trabajos son exclusivos para cada planta y únicamente el 10% serían comunes y aprovechables de unas a otras, en la solución RTC los términos se invierten. Solo el 5% de los trabajos serían a medida y exclusivos para cada planta y el 95% serían comunes a todas ellas. Esto nos permite estandarizar el funcionamiento, logrando unos resultados predecibles y consistentes. Esta diferencia trae consigo una serie de mejoras en cuanto a la asignación de recursos. Con el RTC manejamos presupuestos cerrados y acotados, mientras que con la solución tradicional no sería posible conocer el coste hasta que no acabemos de programar. Las expectativas sería otro aspecto favorable a la solución RTC, dado que los resultados serían definidos y contrastados. Para ellos nos avalan 680 instalaciones en toda Europa, mientras que en la solución tradicional cada planta sería diferente y por tanto convivimos con una incertidumbre que eliminamos con la instalación de nuestros módulos. Por supuesto, es fácil de transmitir, de repetir, fuerte optimización, perfil de riesgo reducido, ya que no dependemos de las habilidades de un programador en cada una de nuestras plantas, y finalmente impacto positivo sobre la marca, ya que garantizamos unos resultados consistentes y contrastados. Una función innovadora que incorporan todos nuestros módulos y que les permite tener una gran fiabilidad es la función Prognosis. Prognosis es una función desarrollada por Hatch Lange mediante la cual podemos disponer de un diagnóstico online de la calidad de las señales de las ondas que intervienen en el proceso, de tal forma que el sistema nos avisa cuándo debemos llevar a cabo labores de calibración o de mantenimiento.
De la misma manera, si en un momento determinado el sistema detecta que las medidas online de las sondas no son fiables, pasaría automáticamente a una estrategia de respaldo basada en perfiles históricos conocidos, para así de un modo automático garantizar unos parámetros aceptables ante cualquier circunstancia. Una vez expuestas las ventajas, vamos a pasar a describir brevemente los principales módulos RTC. El primero de ellos hace referencia a la eliminación química de fósforo. Podemos ver el hardware estándar de estos sistemas, compuesto por la sonda de fosfatos, en este caso, el controlador SC1000 y el módulo RTC. Todos los sistemas RTC podrían comunicarse con el PLC de planta a través de una señal analógica o bus de campo y a través de control remoto, para de ese modo, por ejemplo, controlar los procesos de varias plantas a la vez en un puesto central, con el consiguiente ahorro que ello supondría. El módulo de fósforo tiene un gran potencial en aquellas instalaciones con valores habituales de fósforo total muy por debajo de los límites, pero con eventos puntuales de rebasamiento de los límites. La dosificación del precipitante se lleva a cabo en función de la carga y teniendo en cuenta el caudal de entrada. Esto nos permite asegurar el cumplimiento de fósforo total ante cualquier circunstancia. En este módulo se estiman unos ahorros próximos al 15%, tanto en precipitantes como en la producción de fangos, existiendo un gran número de referencias que avalan estos retornos. Existen dos posibles configuraciones de este sistema en función de la geometría de la planta, enlazo abierto y cerrado. En aquellas plantas en las que la geometría nos dificulte medir justo después de la dosificación, optaremos por la solución enlazo abierto. En esta solución, Hatch-Lange cuenta con una ventaja competitiva respecto a las soluciones tradicionales enlazo abierto, ya que ha llevado a cabo una gran inversión en I+D que le permite conocer la proporción exacta de coagulante para llevar a cabo un proceso de precipitación óptimo. Por otro lado, si la geometría de la planta nos lo permite, dosificaríamos enlazo cerrado, corrigiendo pequeños cambios con el feedback de salida. Esto nos permite un alto control del proceso. A continuación, mostramos un ejemplo real de implantación enlazo abierto en una edad urbana de 15.000 habitantes equivalentes. Esta planta debía cumplir un límite de fósforo total a la salida de 2 miligramos litro. La dosificación de cloruro férrico antes de instalar el RTC era de 6,5 litros hora, basada en la medida diaria en laboratorio. Vemos en el siguiente gráfico el comportamiento del módulo RTC una vez instalado. Vemos en verde cómo el sistema, mediante la concentración de ortofosfatos, mantiene la concentración de ortofosfatos en los límites pese a las grandes fluctuaciones registradas en el caudal de entrada, en azul, y la dosificación del precipitante en rojo, para así mantener la concentración de ortofosfatos a la salida en los límites exigidos. Como resultado, en esta instalación se registró una disminución considerable en la dosificación de cloruro férrico, pasando a ser de los 6,5 litros hora a los 2,6 litros hora. Esta reducción de casi el 60% supuso un ahorro de 7.000 euros año en esta planta. A continuación mostramos otro ejemplo de implantación, en este caso enlazo cerrado, en una planta en Alemania de 220.000 habitantes equivalentes, con un valor de fósforo a cumplir a la salida de 1 miligramo litro. La dosificación de cloruro férrico en planta era de aproximadamente 50 litros hora, con un control por PLC proporcional al caudal y con corrección en función de la medición en laboratorio. Vemos el resultado en la siguiente gráfica. Vemos cómo, pese a las grandes fluctuaciones del caudal de entrada en azul, la dosificación del precipitante en rojo apenas se ve afectada, manteniendo la cantidad de ortofosfatos, podemos verla en verde, a la salida en los límites exigibles. Esto supuso una reducción en esta planta del 50% del precipitante, pasando a ser 25 litros hora. Económicamente supuso un ahorro de 110.000 euros al año. Si lo que necesita nuestra planta es llevar a cabo un proceso de la optimización de la aireación, cumpliendo con los parámetros exigidos de amonio y nitrógeno total, pasamos a nuestros módulos de nitrificación y desnitrificación. El primero de ellos hace mención al módulo NDN, de aplicación en plantas de aireación intermitente. El hardware sería similar en configuración a los anteriores. Contaríamos con una sonda que nos proporcionaría la medición, con un controlador y con un módulo RTC que procesaría las señales y proporcionaría una orden de marcha paro a las soplantes. Este módulo tiene un gran potencial,
en aquellas plantas que tienen una baja concentración de amonio y a su vez alta de nitratos en el efluente, consecuencia de largos periodos de aireación. La virtud de este módulo es el poder ajustar los tiempos en función de las medidas de amonio y nitrato, para así cumplir con los resultados previamente establecidos. En cuanto a los ahorros de costes, podemos estimarlos en un 10% en cuanto a la energía y de un 20% si llevamos a cabo una desnitrificación completa. Vemos en la siguiente presentación de una forma esquemática la implantación de este módulo. A través de las medidas en continuo de amonio y nitrato proporcionadas al sistema, este determinaría los periodos de aireación. El sistema también permitiría establecer consignas individuales de amonio y nitrógeno total a cumplir, así como el factor de ponderación para priorizar entre ambos parámetros. Cuenta también con la posibilidad de un control opcional por oxígeno disuelto. Un ejemplo de esta aplicación la encontramos en la Edar Villao, de aproximadamente 5.000 habitantes equivalentes. Esta planta cuenta con 2 tanques de aireación. En uno de los tanques se mantuvo el control de aireación convencional por tiempo, mientras que en el otro se instaló el sistema RTC. Se llevó a cabo un estudio haciendo convivir ambos sistemas durante un mes, mostrando los resultados a continuación. Vemos en la siguiente presentación la comparativa entre ambos sistemas. La primera en función de intervalos fijos de aireación y la segunda por control de RTC. Vemos cómo en el primer tanque hay gran concentración de oxígeno disuelto, pese a que la concentración de amonio es baja. Este hecho influye negativamente en la desnitrificación, manteniendo una elevada concentración de nitratos. Vemos cómo con el RTC, el hecho de que los intervalos de aireación sean variables, nos permite tener unos valores de amonio y nitrato reducidos, y como consecuencia un ahorro de oxígeno considerable. Vemos ahora superpuesta la comparativa entre los valores de nitrógeno total y oxígeno total registrados. En negro podemos ver la solución de aireación por tiempos y en azul la solución RTC. Vemos cómo se registró un descenso en un 48% de la cantidad de nitrógeno total y de un 61% la cantidad de oxígeno total aportado por las soplantes. Esto supuso aproximadamente un 10% de ahorro energético total con la instalación del módulo RTC. En el caso de que nos encontremos en una planta con flujo pistón con aireación en continuo, optaríamos por el módulo de nitrificación. Este módulo tiene un gran potencial en aquellas plantas con baja concentración de amonio y con una gran cantidad de oxígeno disuelto en la balsa. El sistema nos permitiría ajustar la concentración de oxígeno disuelto en función de la carga de amonio, reaccionando ante puntas de carga para así evitar que lleguen al efluente. De la misma manera, se registra una mejora en la desnitrificación, debido a la reducción en la aireación y por tanto del nitrógeno total. En cuanto al ahorro de costes, entre las numerosas referencias disponibles, los ahorros oscilan alrededor del 15 al 20% de energía. En este tipo de plantas, la zona dedicada a la aireación suele ser determinada y en la mayoría de las ocasiones el funcionamiento se determina con un valor de consigna fijo de oxígeno disuelto, marcado por el operador. Este modo de funcionamiento implica que en la mayoría de las ocasiones introducimos más aire del necesario. Con el módulo RTC de nitrificación, el sistema tomaría una serie de parámetros para modelizar la composición del agua, como son el amonio a la entrada, los sólidos en suspensión y la temperatura. A través del algoritmo desarrollado, se modelizaría el agua determinando el oxígeno necesario para llegar a los valores de amonio requeridos. Un ejemplo de esta aplicación la encontramos en una EDAR en Reino Unido de 250.000 habitantes equivalentes con un caudal de 60.000 metros cúbicos día. Esta planta está formada por 8 líneas. Al igual que en el caso anterior, llevamos a cabo una comparativa manteniendo su control de funcionamiento en 4 de sus líneas frente al RTC en las 4 restantes. Vemos en rojo el caudal de aireación. Con el sistema de planta a lo largo de 2 meses de operación, frente al azul que corresponde al determinado por el sistema RTC. Vemos cómo registramos una reducción notable de los metros cúbicos día aportados de aire entre el sistema convencional de consignas fijas y el sistema RTC, llegando a una reducción que en algunos casos llega al 25% de ahorro energético.
Vemos de la misma manera, en la siguiente presentación, cómo el amonio a la salida, con el sistema RTC en azul, registra valores más estables y menos fluctuantes que con el sistema convencional. Finalmente, vemos cómo el hecho de optimizar la aireación supone un mayor rendimiento en la desnitrificación y, por tanto, una reducción de los nitratos, que podemos verlo en rojo. Pasamos a continuación a los módulos RTC para el control de fangos. El primero de ellos es el módulo de espesado de fangos. Este módulo tendría gran potencial en aquellas plantas con grandes variaciones en la composición del fango antes y después del espesado mecánico y previa a la producción de biogás. Las referencias con las que contamos tienen ahorros que oscilan entre el 20 y el 30% en la producción de biogás debido a un aumento del tiempo de digestión y temperatura y una reducción del 30% en el consumo de polímero. A su vez trae consigo una serie de mejoras debido a la mayor calidad de fango en cuanto al mantenimiento. La configuración sería la mostrada a continuación. Tomaríamos medidas de la composición de fango tanto a la entrada como a la salida del espesador mecánico, dosificando polímero en función de la composición del mismo. Un ejemplo de esta aplicación lo tenemos en una EDAR municipal de 1.900.000 habitantes equivalentes. Esta planta dispone de 12 espesadores de tambor previa a los digestores. El control tanto de la dosificación de poli como de la alimentación de fangos se llevaba a cabo manualmente, antes de poner el sistema RTC. Se estableció una combinación de lazo abierto y lazo cerrado, donde la dosificación del poli dependía de la carga a la entrada del espesador de fangos con corrección de los valores registrados a la salida. Se registraron ahorros de consumo de polímero en un 35%, un aumento en la concentración de sólidos del 18% y un aumento en la producción de biogás del 6%. Todo ello con una instalación sencilla y con un corto periodo de puesta a punto. Finalmente, el módulo de deshidratación de fangos. Mediante este módulo conseguimos ahorros en el consumo de polímero, en los costes de retirada de fangos y en el personal empleado en planta para controlar este proceso. La configuración estándar sería en lazo abierto, dosificando polímero en función de la carga registrada a la salida del espesador mecánico. A modo de ejemplo, en una planta de 100.000 habitantes equivalentes, en la que antes de llevar a cabo la automatización, la dosificación se llevaba de un modo manual, conseguimos ahorros en la cantidad de poli cercanos a los 7.000 euros año y un ahorro en la retirada de fangos de 20.000 euros año, debido a la mejora en el proceso de deshidratación. En relación a este módulo, esperamos pronto lanzar la combinación en lazo cerrado, lo cual va a suponer una gran evolución en el control del proceso de deshidratación. Y con este último módulo finalizamos las soluciones desarrolladas por Hatch Lange para el control de procesos, mediante las cuales, como hemos podido ver, se garantiza una optimización de los principales procesos en el tratamiento de aguas residuales. Muchas gracias a todos por la atención y ahora podemos abrir el turno de las preguntas o nos las podéis remitir a través de correo electrónico. Nos pondremos en contacto nos ponemos en contacto con vosotros. Carlos. Sí, gracias, Carlos. Hemos recibido alguna cuestión mientras estabas realizando la presentación. Nos comenta la forma de realizar la instalación y puesta en marcha de estos módulos RTC. En realidad, los módulos RTC están desarrollados de una forma muy autónoma y muy integrada con la instrumentación necesaria para el control del proceso. En el caso de la instalación y puesta en marcha de estos módulos, seguimos criterios similares a cualquier instrumentación instalada en campo. Normalmente es el cliente, el usuario, quien es el responsable de la instalación de los equipos bajo nuestras recomendaciones, y nosotros nos encargaríamos del conexionado de la puesta en marcha inicial
Y normalmente lo que hacemos es dotar al controlador que maneja la instrumentación necesaria de conexión remota para que durante un periodo de evaluación que puede estar entre unas 6 semanas, 2 meses, seguimos el comportamiento del módulo de control, consiguiendo llevarlo a los parámetros óptimos que permitan el beneficio máximo en la explotación de planta. En general podemos presumir, entre comillas, de que desde el primer día en el que se pone en marcha el sistema se consiguen beneficios. El criterio fundamental de nuestros módulos RTC es mantener siempre la planta bajo control, estabilidad y calidad en el efluente. La vasta experiencia que nos avala nos permite realizar estas puestas en marcha sin ningún riesgo para inestabilidad o problemas de funcionamiento en las plantas. Otra cuestión que nos realizan es el número de unidades que tenemos instaladas en España. Las cifras que hemos presentado han sido en Europa. ¿Podemos definir cuántas tenemos localmente en España, Carlos? Sí, tenemos aproximadamente 11 instalaciones a lo largo de toda España, prácticamente con todos los módulos de los diferentes tipos que hemos visto instalados. Con buenos resultados, y estamos realizando seguimientos y realmente cumplen nuestras expectativas y las del cliente. Sí, otra cuestión que nos llega es si podemos estudiar o estimar de alguna forma el ahorro potencial que supondría la instalación de alguno de estos módulos en una planta en concreto. Sí, contamos, en relación a eso, contamos con tablas, con hojas que nos permite calcular el retorno en cada una de las plantas que nos plantee el cliente, pudiendo dar los diferentes retornos en los diferentes escenarios en los que nos encontremos, con las diferentes calidades de entrada y salida. Otra cuestión es, nos preguntan si es posible realizar una combinación de módulos de control para eliminación de fosfato y controlación y control de nitrificación-desnitrificación en una planta de tipo carrusel. En este caso, además de los módulos individuales que hemos presentado, tenemos también otra plataforma de un mayor nivel en el que llamamos soluciones combinadas. Y en estas soluciones combinadas, sobre un único hardware, somos capaces de establecer diferentes módulos de control o bien trabajar con un control dedicado a diferentes líneas. En este caso ya sería un estudio específico de cada aplicación, mientras que los módulos RTC presentados nos permiten estandarizar absolutamente lo que serían las soluciones individuales. Pero en cualquier caso, confirmamos que es posible realizar una combinación tanto en número de líneas como en tipo de controles a efectuar. Nos pregunta también otro escuchante si, además de los módulos de control, ¿qué instrumentación adicional es necesaria? En este caso, la pregunta depende, lógicamente, del módulo de control del que estemos hablando. Nosotros, en general, nos basamos en los módulos de control en parámetros directos sobre los que se persigue la optimización del sistema. Es decir, si nosotros queremos trabajar sobre procesos de nitrificación-desnitrificación en los que lo que se persigue es la eliminación de amonio nitrato, consideramos que la instrumentación más adecuada es aquella que nos permite medir directamente las concentraciones de estos parámetros. Es decir, no trabajamos con parámetros indirectos como puede ser el parámetro redox, que es una alternativa utilizada por otras casas que realizan tipos de control, sino que trabajamos con medidores de amonio y nitratos. En el caso del módulo de control de fósforo, evidentemente, lo que trabajamos es con el analizador de ortofosfato. Consideramos, en el caso del control de fósforo, es importante diferenciar entre el parámetro ortofosfato y el parámetro fósforo total. Esto es una confusión que se nos suele presentar en muchas ocasiones. De cara a la calidad de efluente de planta, el parámetro normalizado es fósforo total. El fósforo total es posible de analizar con un analizador específico
Y el punto de instalación lógico en el que este parámetro tiene sentido es el de efluente de planta. De cara al control de la eliminación química de fósforo, consideramos por una parte que el parámetro a cuantificar es el ortofosfato, que es la fracción sobre la que reacciona el coagulante, y por otra parte consideramos que un control en tiempo real exige que las mediciones utilizadas en las decisiones de control se establezcan en un plazo de tiempo lo más próximo posible al proceso que tratamos de controlar. En el caso de la eliminación química de fósforo, sabemos que habitualmente la dosificación del coagulante se realiza a la salida del reactor biológico. De cara a la medida de fósforo total, si vamos al efluente de planta, tenemos el tiempo de retención hidráulico en el decantador secundario, que imposibilita el utilizar esta información para decisiones correctas en el control de la dosificación del coagulante. En este caso, consideramos que el parámetro adecuado, como hemos comentado, es ortofosfato y que el punto de instalación de este analizador debe ser en la proximidad de la dosificación. Por ello, tenemos soluciones, como ha comentado mi compañero Carlos, soluciones que permiten realizar la medición antes de la dosificación, lo que nos llevaría a un establecimiento de un control en lazo abierto, o bien la posibilidad de trabajar en puntos de medida posteriores a la dosificación. Pero en este caso siempre debe ser un punto previo a la entrada a la decantación secundaria, ya que una vez que hemos llegado al decantador, el tiempo de retención hidráulico nos imposibilita decisiones correctas de control. En este caso, la geometría de la planta es la que nos va a permitir decidir trabajar en una modalidad o en otra. Si existe un canal largo de reparto o una arqueta de mezcla previa a la entrada de decantadores, sería posible la medición de ortofosfato en ese punto y trabajar en una configuración de lazo cerrado. De cara a los medidores a los módulos de control para el tratamiento de fangos, nuestra medida fundamental es la concentración de sólidos, y para ello contamos con unas sondas que permiten su medida de una forma fiable, muy sencilla para el usuario, con poco mantenimiento y con un rango de concentraciones que permiten trabajar desde los miligramos litro de efluente de planta hasta la concentración de sólidos en espesado o en entrada de centrífuga. Tenemos una pregunta adicional y es si podemos citar un importe medio de lo que puede ser un coste de lo que sería un módulo de control. Aproximadamente dependería mucho del tipo de módulo de control, pero aproximadamente podría ser solo el módulo de control rondar los 10.000 euros aproximadamente, y luego al resto quedaría el tema de la instrumentación, lo cual habría que valorarlo. En cualquiera de los casos sería necesario hacer un estudio en detalle de la planta y de las necesidades. En este importe estaría también incluida la puesta en marcha, lo cual nos parece que es un precio muy competitivo teniendo en cuenta las soluciones tradicionales de programación. Sí, nos llega otra consulta, y es sobre la conexión y los cambios necesarios en el escala de planta para la instalación de estos módulos. Los módulos RTC en este sentido están muy optimizados y permiten trabajar en cualquier tipo de PLC o escala de planta con mínimos cambios y en lo que sería la programación y señales de control. Normalmente trabajamos con dos posibles opciones. Una de ellos, que desde el mismo módulo RTC enviamos las señales digitales o analógicas básicas empleadas en el control hacia el PLC de planta, o bien desde el controlador SC1000 que gobernaría la instrumentación, podemos estar enviando también todas las señales necesarias a través de un bus de campo tipo Profibus o Modbus. En el caso en el que trabajemos desde el módulo RTC enviando señales hacia la escala de planta,
contamos con la ventaja de que este módulo va a funcionar de una forma autónoma respecto a lo que sería el resto de instrumentación, de forma que en el hipotético caso de que hubiese algún problema en las mediciones, el módulo RTC seguiría trabajando con las estrategias alternativas de respaldo y enviando las señales adecuadas hacia el PLC de planta. Esto dota al sistema de una gran robustez en caso a fallos potenciales. Por otra parte, si enviamos las señales desde nuestro controlador SC1000, tenemos posibilidad de integrar mucha más información en lo que sería el SCADA de planta, de forma que desde el mismo SCADA se podría también modificar cualquiera de los parámetros empleados en el control. Las dos alternativas están por valorar por parte del cliente. En cualquier caso, siempre estas pequeñas modificaciones en lo que sería la programación y conexionado en planta se debe realizar localmente por el usuario y bajo la supervisión y asesoramiento de nuestro personal técnico. Tenemos otra consulta en la que nos piden si podemos detallar un poquito más lo que sería el módulo de nitrificación y la instrumentación necesaria para el mismo. Si podemos volver hacia, por favor, Carlos, a la... Sí, vamos. Bueno, tenemos en pantalla de nuevo lo que sería el principio de funcionamiento de este módulo. Es el módulo en el que tenemos unos algoritmos más complejos, ya que hacemos una combinación de trabajo en lazo abierto y lazo cerrado. Digamos que el cálculo se basa fundamentalmente por la parte de instrumentación en informar a nuestro módulo de la carga de amonio que está llegando al reactor óxico. En base a esa carga de amonio, además debemos tener la información de la concentración de sólidos, de la biomasa disponible, de la temperatura que nos permite establecer la capacidad de nitrificación de esa biomasa. Con estos parámetros nosotros por modelización determinamos el volumen de oxígeno necesario para el procesado de esta carga influente. Ya que es una modelización, siempre va a estar sujeta a diferencias sobre el funcionamiento real del proceso, y este modelo lo completamos con la medida de amonio al final del reactor óxico, de forma que podemos corregir cualquier pequeña diferencia respecto a los valores estimados por parte en la modelización frente al comportamiento real. Estas dos estrategias en conjunto nos permiten una gran fiabilidad del sistema, dotado de capacidad de respuesta de variaciones significativas de carga influente y en diferencias de comportamiento frente al comportamiento teórico de la biomasa presente en el reactor. Por tanto, la instrumentación adecuada sería analizador de amonio o sondas por electrodo selectivo de amonio en la entrada del reactor biológico, medida de concentración de sólidos en el reactor biológico, medida de temperatura que podemos sacar de cualquiera de las sondas instaladas y medida de amonio al final del reactor biológico. En este punto consideramos que es más oportuno realizar la medición por medio de analizador que por sonda de electrodo selectivo, ya que la medida es bastante crítica en cuanto a que requiere una gran precisión, se trabaja normalmente en valores muy bajos y las décimas pueden ser muy significativas de cara al ahorro energético de la planta. Una nueva pregunta que nos llega es si a la hora de instalar el analizador de ortofosfato a la salida del reactor biológico puede haber problemas por la presencia de sólidos en suspensión en la biomasa. En este caso está claro que los analizadores funcionan bien cuando la muestra llega a las condiciones adecuadas y dan muchos problemas de funcionamiento y mantenimiento cuando esto no se cumple. Los sólidos en la muestra son un gran enemigo de la
vida útil y tiempo de disponibilidad de los analizadores. En nuestro caso creemos que es un problema que tenemos totalmente solucionado por sistemas de acondicionamiento y transporte de muestra, que en el caso del reactor biológico suele consistir en unas membranas sumergidas en el reactor biológico, de las que extraemos un permeado con calidad de ultrafiltración, que es lo que enviamos al analizador. En el caso de la medida de ortofosfato, ya que este es un ion soluble, la retirada de todos los sólidos en suspensión, de toda la turbidez de la muestra, no afecta para nada a la calidad de la medición, y esta calidad de agua ultrafiltrada nos permite garantizar un tiempo de disponibilidad altísimo en lo que sería el analizador posterior. Nos llega un comentario referente a si esta presentación va a estar disponible. A todos los que estáis asistiendo os llegará un link para que podáis proceder a la descarga de la documentación, y si alguno de vosotros no lo recibe, por favor contactarnos e inmediatamente os lo procederemos al envío. Igualmente quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que no haya surgido durante este tiempo, y tanto Carlos Ginés como yo estamos dispuestos a intentar aclarar cualquier duda o complementar la información en lo que estiméis oportuno. Muchas gracias por vuestra atención y por favor mandarnos cualquier consulta que consideréis.